Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la profesora Rosa Grintal en la producción general, la licenciada Clara María Vargas en la investigación histórica, en la dirección general el profesor José Luis Giorlando, y quien les habla como historiador asociado Alejandro Cruz. Les damos la bienvenida a esta nueva etapa de la historia en general y de la historia de nuestras vidas, como siempre gustamos decir. Se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 423-3822 o nos dejan un mensaje grabado en el 425-7931, o si lo desean también nos dejan un SMS o mensaje de texto al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156-515-522. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Pueden leer nuestros blogs en www.netlog.com/historiaactiva. Nos pueden escuchar online a través de www.radionacional.com.ar, emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y también pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, donde los vamos a aceptar con mucho gusto. Desde ya un saludo a todos nuestros amigos. Gracias a Maxi Rivas por tu colaboración. Gracias a Karina Molina Samito por tu permanente colaboración y participación. Y en general a todos los amigos que nos siguen en el día a día. Muy bien. En el muro de nuestra página de Facebook hemos publicado una pintura que representa al brigadier general don Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, que es lo mismo que decir de la República Argentina, según lo hemos charlado en otros programas, ¿verdad? ¿Por qué está esta imagen de Urquiza en nuestro muro? Porque vamos a hablar, en realidad vamos a continuar hablando del uso del poder militar en la política argentina. Y lo vamos a centrar particularmente en lo que la historiografía denomina las presidencias históricas. En este caso, la primera de estas presidencias, que es la de Justo José de Urquiza. Una presidencia para nada fácil, una presidencia marcada por la secesión de la provincia de Buenos Aires, esto es la separación de la provincia de Buenos Aires, cuya capital, la ciudad de Buenos Aires, la actual ciudad de Buenos Aires, no acató los pactos preexistentes que dieron lugar a la sanción de la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853. Urquiza vio obstaculizada su labor como gobernante debido a este tema de la secesión de Buenos Aires, de la separación de Buenos Aires, el problema de la aduana que estaba en la ciudad de Buenos Aires y no permitía la entrada de divisas a la Confederación, porque Buenos Aires obviamente no estaba federalizada, y es así que todo esto complica su gestión, y aunque se evitó durante gran parte del periodo presidencial la intervención militar para solucionar este problema, finalmente debió hacerse. Pero, ¿quién era Urquiza? Urquiza era el caudillo federal por autonomacia en la provincia de Entre Ríos. Y, diciéndolo de otra forma, era el dueño de Entre Ríos. Era el dueño de las estancias más ricas, el dueño de media o más de la mitad de la provincia. De la provincia de Entre Ríos estamos hablando. Su vivienda era el Palacio de San José, que pasó a ser, desde el momento en que fue designado presidente, la Casa de Gobierno de la Nación en este caso, y después fue la Casa de Gobierno de Entre Ríos durante sus interminables periodos como gobernador de esa provincia. Porque se lo conoce también, obviamente, por haber sido quien venció a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, luego de haber
hecho un pronunciamiento el 1 de mayo de 1851 declarándose en contra de la política de Buenos Aires, que era lo mismo que decir declararse en contra de la política de Juan Manuel de Rosas. Fue el comandante del denominado Ejército Grande, que venció a las tropas federales de Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, un ejército formado por tropas unitarias, por tropas federales de Entre Ríos, por tropas uruguayas y por tropas brasileñas. Todo este conglomerado de fuerza armada lo unió, lo reclutó Urquiza para vencer a Rosas. Esto le dio a través de la historia un mote de Judas Iscariote a Urquiza, en mi opinión personal bastante bien merecido, pero es mi opinión, con el cual accedió al poder. Primero como gobernador interino de la provincia de Buenos Aires y como encargado interino de las relaciones exteriores de toda la Confederación, cargo que le venía de Rosas, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó? El 5 de marzo de 1854 asume esta presidencia Urquiza, que la ejerció hasta el 5 de marzo de 1860, cumpliendo con los 6 años de periodo constitucional que entonces se establecía por la Constitución vigente, sin la provincia de Buenos Aires como integrante de la Confederación Argentina. Y así es que el acontecimiento más importante de esta presidencia de Urquiza es la firma del Pacto de San José de Flores el 11 de noviembre de 1859, por la cual se establecieron las pautas para el ingreso de la provincia de Buenos Aires como parte de la Confederación Argentina. El ingreso de esta provincia díscola que había priorizado su conveniencia económica antes que su integración a la República, que su integración a la nueva forma de gobierno que se estaba estableciendo. Es decir, los intereses mezquinos de la ciudad-puerto, que siempre han gobernado por sobre los intereses nacionales en la República Argentina, lamentablemente. Esto hay que decirlo, no es ninguna novedad, pero está bueno dejarlo asentado. La ciudad-puerto siempre prevaleció sobre el resto de las provincias, ya desde 1810, lo hemos hablado también. Y en este caso con el agravante, con el colmo de desvincularse de la Confederación para ser un Estado independiente, porque en su soberbia creía que se podía mantener. Y de hecho sí se podía mantener porque tenían la aduana. Tenían todo el ingreso de la riqueza, de los capitales y del comercio. Cuestión que desveló a muchos otros, como Bernardino Rivadavia, por ejemplo, y a todos los centralistas y unitarios que tuvieron actuación a lo largo de la Guerra Civil de 30 años. Esto ha sido motivo para culminar en esta separación. Pero, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Urquiza trata de hacer buenos oficios para que la provincia de Buenos Aires se reintegre al territorio de la Confederación en forma pacífica. Y a pesar de algunas escaramuzas protagonizadas por el coronel Mitre al frente de las fuerzas porteñas, tratan de encauzarse a través de pactos para que Buenos Aires, al menos, si no se integra, no sea beligerante, es decir, no entre en guerra, no entre en conflicto. Y a pesar de que hay algunas invasiones de la provincia de Santa Fe por parte de las tropas de Mitre, como la acción militar del Tala, por ejemplo, se trata de apaciguar esto. ¿Y qué pasa? Todo venía en algún tramo como encauzándose por el lado pacífico, hasta que se produce un hecho muy grave, que es el asesinato en la provincia de San Juan de el gobernador, que era gobernador desde muchas décadas y era federal, Nazario Benavides. Cuando Urquiza se entera del levantamiento de fuerzas unitarias en San Juan que derrocan y apresan a Benavides, manda una intervención federal. Pero cuando llega la intervención federal se encuentran con que Benavides ha sido asesinado el 23 de octubre de 1858. Este episodio militar también
un golpe de Estado en San Juan, provocó un hondo malestar en el gobierno de Urquiza, que tenía su residencia en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, y en el resto de la Confederación, que era federal. No así en la díscola provincia de Buenos Aires, donde se consideró acertada la medida. Y es más que evidente que los que perpetraron este golpe de Estado fueron agentes de Buenos Aires en la provincia de San Juan. Esto motivó que el Congreso Nacional, también con asiento en Paraná, dictase el 1 de abril de 1859 una ley por la cual Urquiza debía reincorporar en forma pacífica la provincia disidente de Buenos Aires, pero si esto no se materializaba, también lo facultaba a emplear las armas contra esa provincia a la brevedad. Quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Valentín Alsina, un porteño intransigente, localista, centralista y unitario, no se me ocurre otro epíteto más, interpretó esta ley como que era una formal declaración de guerra, y en el mes de mayo ordenó a las tropas de Buenos Aires repeler cualquier agresión y confió el mando de las tropas porteñas al general Bartolomé Mitre. Todo esto vino a provocar un choque de los ejércitos en la batalla de Cepeda. Urquiza, el presidente de la nación, el presidente de la Confederación, se puso al frente del ejército de la Confederación y avanzó sobre Buenos Aires, avistando los efectivos de Mitre en la cañada de Cepeda, al norte de la localidad de Pergamino. Luego de algunos movimientos tácticos previos, ambas fuerzas chocaron finalmente el 23 de octubre de 1859. El ejército de Buenos Aires fue derrotado y al caer la tarde se replegó en dirección a San Nicolás, donde Mitre pudo embarcar gran parte de sus hombres y regresar a Buenos Aires. Les recomiendo una fotografía muy célebre, un daguerrotipo en general, en concreto, mejor dicho, que muestra a Mitre y al jefe de su Estado Mayor embarcando para irse, para huir, digámoslo sin eufemismo, para huir luego de la derrota. Libre de enemigos, Urquiza prosiguió su avance y dio a conocer una proclama en la que sostenía su política de integración y pacificación. La noticia de la derrota, conmovió a las autoridades de Buenos Aires y el gobernador Alsina tomó varias medidas defensivas y confió nuevamente el mando de las tropas a Mitre. Urquiza avanzó hasta San José de Flores, donde acampó al frente de 20.000 hombres. De esta manera Buenos Aires quedó sitiada y Urquiza, aunque las circunstancias lo favorecían, prefirió negociar. Las conferencias se iniciaron en la chacra de Montecasero y concluyeron en San José de Flores. Eliminadas las dificultades, el convenio de paz, conocido históricamente como el Pacto de San José de Flores, fue firmado el 11 de noviembre de 1859 y según el tratado, Buenos Aires se declaraba parte integrante de la República Argentina, ya se la denominaba así, y con el objeto de incorporarse al resto del país debía reunirse en un lapso de 20 días una convención provincial a fin de estudiar la Constitución promulgada en mayo de 1853. Y esto es así que luego en 1860 se reformó la Constitución Nacional. Fue la primera de las tantas reformas que tuvo. Pero en definitiva, y para terminar, Buenos Aires se reincorporó a Buenos Aires no sin antes una guerra previa, una batalla previa, que es la batalla de Cepeda. Y aquí nuevamente Urquiza comienza con su serie de dudas, de negociaciones, teniendo él el poder y la forma de negociar, y la forma de imponer y no negociar, quiero decir. Y acá, atrás de Urquiza, hay toda una logia masónica que lo envolvía a él, a Sarmiento y a Mitre, lo cual explica en cierta manera esta posición dubitativa de Urquiza cuando es vencedor, claro. Lo mismo le pasó en Pavón y le costó al país un desangramiento de las provincias. Y allí fue cuando se lo volvió a tachar a Urquiza de Judas Iscariote y le costó la vida el 1 de abril de 1870 cuando fue asesinado en su palacete de Entre Ríos, el Palacio San José, por tropas que respondían al general Ricardo López Jordán. Pero esto ya es otra historia y corresponde a la presidencia de Mitre, que también la vamos a tratar. Mañana continuaremos con este tema. Por ahora hemos llegado al final. Muchas gracias por escucharnos. Gracias María del Carmen. Gracias a todos los amigos que nos escuchan. Gracias a Susana Nesper, a Dante Alberto Tahuada, que compartió la fotografía de Justo José de Urquiza. Muchas gracias. Será hasta mañana si Dios quiere. Y continúen escuchando La Onda de Nacional. Historia Activa.